Dios Padre, te damos gracias por darnos esta hora preciosa y oportunidad de aprender la palabra de Dios. No solo nos salvaste, sino nos llamaste como profesores. Te agradecemos porque nos das el ministerio y la oportunidad para pagar tu gracia. Queremos servirte más perfectamente ante ti. Ayúdanos para recordar otra vez el amor que derramaste en nuestro corazón y ayúdanos para hacer tus obras. Sirviendo tu trabajo, ayúdanos para que nos recordemos que tu Señor nos amaste primero andando por la vida y para que recibamos los niños que vienen con el nombre del Señor y para que trabajemos pensando en ti. Ayuda, por favor, todos los profesores que están participando al ministerio sin decaer, sin retroceder hacia atrás. En esta estación de fruto del otoño, por favor, danos la fuerza para trabajar hasta llevar el fruto en su gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo que nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a meditar sobre 3 tentaciones en desierto por Nato. La palabra principal es San Mateo capítulo 4, como es la palabra que está en la página anterior que podemos leer fácilmente. Estarán habituados ustedes también a estos versículos. A pesar de su lección, creo que es una parte difícil de practicar en la vida. Entre varios versículos de la Biblia, a través de la palabra de hoy, quiero que reflexionemos sobre nosotros mismos. El libro dice que el primer propósito de estudiar es ser el niño que sabe y rechaza las 3 tentaciones de Satanás. Vamos a ver 3 tipos de tentación de Satanás. Hay que saber el enemigo para vencerlo. Segundo propósito es ser niño que memoriza los versículos para rechazarlo con la palabra. Es la palabra que puede rechazar la tentación. Jesús fue un modelo y creo que tenemos que aplicar su palabra en la vida de nosotros y además que enseñar a los niños. Vamos a ver el impreso primero, Satanás que tienta. Satanás se llama diablo. En griego dice diablos. Dia significa tirar, el calumniador, el blasfemo. En inglés es devil. La palabra diablos pone énfasis en el papel de Satanás que va con el chisme entre Dios y hombre. Sale 37 veces en el Nuevo Testamento. Hay un juego de computadora llamado Diablo también. Así hacen sentir simpatía a nosotros, acercándonos. Por eso creo que tenemos que promover la conciencia. Lo que podemos pensar ahora es que los calumniadores pertenecen al Satanás y están ayudándolo. En griego, diablos, en hebreo es la palabra que acentúa la posición de Satanás. Esa palabra se usó 36 veces en el Nuevo Testamento, en el sentido de atacar, rivalizar. También significa el enemigo de Dios y el de santos. Y ahora vamos a pensar si estoy por Dios o por el enemigo, o sea, estoy por salvar las almas perdidas o por arruinar las almas. Hay que reflexionar sobre sí mismo. Vamos a ver con quién relaciona cada acto
que hagamos. Pensemos por quién estamos, por Señor o por Satanás. Hay que tener cuidado con nuestros hechos y dichos sutilmente. Vamos a ver los versículos principales. Otra vez San Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu, fue por el plan y voluntad de Dios, no fue por Satanás. La tentación de Dios, de Jesús, no fue por casualidad ni ocurrió de repente, todo fue por la providencia de Dios. Por eso, cuando estemos en alguna tentación, no debemos pensar que todas tentaciones son de Satanás. Puede ser que es la providencia de Dios. Después Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado. El diablo es lo que nos tienta. Como Jesús fue tentado, asimismo nosotros también podemos ser tentados. Dios prueba nuestra fe también. Por otro lado, el diablo nos tienta para que pequemos. La tentación. Vamos a versículo 2. Hebreo 11:17. Hebreo 11:17. Vamos a ver juntos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac cuando fue probado. Fue una prueba. Abraham era el justo por la fe hacia Dios y Dios lo probó si su fe era verdad o no. A través de esa prueba su fe fue confirmada. Pero lo que hace el diablo es diferente. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice así. Santiago capítulo 1 versículo 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie para hacer caer. Este versículo explica qué es la tentación. En inglés se produce a temptation. Es así, la prueba de Dios es diferente con la tentación del diablo. El diablo tienta a la gente para seducir. En la vida a veces es diferente de discernir las dos, porque la tentación del diablo se hace con permiso de Dios y principalmente el objeto de las dos es para verificar si obedezca o no y para forjar la fe. Así, aunque el diablo nos tienta, Dios forja nuestra fe a través de esa tentación. Al tener esa visión más amplia, todo está en la providencia de Dios. Satanás no puede tentarnos más del límite de nuestra fe. Por eso, cuando venga la tentación, hay que orar para que pueda evitarla y vencerla. En San Mateo capítulo 4 versículo 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. La cifra 40 es un símbolo de sufrimiento, paciencia y perfección en la Biblia. En el diluvio de Noé llovió por 40 días
y noches, Moisés estuvo por 40 días en el monte de Sinaí y Elías estuvo en el desierto por 40 días. Así la cifra 40 es importante en la Biblia. También israelitas estuvo en el desierto por 40 días, 40 años. Jesús, sin comiendo nada, fue tentado en la situación crítica físicamente. San Lucas capítulo 4 versículo 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Jesús tuvo gran hambre. Cuando uno esté lleno, no se caería con la tentación de comida. Capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. 40 días, aunque no como solamente un día, ni siquiera una comida. Espero mucho la otra hora de comer. En mi caso, nunca he omitido las comidas ni un día. ¿Cuán largo? 40 días. Pensemos en esto. Hay un dicho. Si uno no come por 3 días, no hay alguien que roba. El hambre es un sufrimiento muy severo. El diablo lo sedujo para que busque un remedio de evitar el hambre. El tentador le dijo, Satanás es tentador que busca ocasión para caernos, por eso el Señor nos dijo, ni deis lugar al diablo. Daniel no daba la ocasión para acusar o falta. También el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A pesar de su advertencia repetida, Pedro no pudo velar y orar. Al final, él negó a Jesús 3 veces, pero Jesús oró por él, Pedro. Después, él podía recuperarse. Meditando esta historia, yo pensé que es importante no caerme, pero además no hacer caer a otros hermanos también es muy importante. No hay que poner tropiezo u ocasión de caer al hermano hasta pequeña cosa. Como Juan el Bautista allanaba el camino por los que va Jesús, rellenando todo valle y bajando todo monte. Nosotros también tenemos que hacerlos. Es decir, yo mismo tengo que hacer el rol que mejora y allana el camino para que un hermano o una hermana ande recto. Si alguien tiene que cruzar un arroyo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se llaman las piedras para andar en arroyo? Pasadero. No tengo que ser tropiezo. Pienso que hay que tener cuidado para no hacer tropezar, portándose como quiera para no tropezar. El diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. El diablo usa la palabra sí frecuentemente. Al tentar a Jesús también usó esa palabra sí 3 veces. La palabra sí nos hace imaginar lo que no existe como existe, nos hace entender mal y nos hace dividir. No tenemos que usar mucho esa palabra sí. Por ejemplo, si le pregunta a un niño, ¿verdaderamente lo crees? Y él se va a sentir tímido, ¿verdad? Eso puede mover la fe y hacer dudar. El diablo está dando preguntas ingeniosas, afirmando que si no puede hacer el pan, no puede testificar que eres hijo de Dios. Connota que no tienes poder si no puede hacer pan. Aunque eres hijo de Dios, no puedes hacer pan. Eso puede enfadar a Jesús. Jesús hubiera podido pensar, ¿por qué me tomas? El diablo compeló a hacer pan. En otro lado, el diablo le insinuó lo que Dios le dijo, que este es mi hijo amado cuando fue bautizado. Y le sedujo que
llenará el hambre usando su poder. Satisface el hambre. El motivo tras de la proposición es la tentación de Génesis capítulo 3, versículo 6. Era bueno para comer. Esta tentación es deseo carnal. En Génesis capítulo 3, versículo 1, el diablo les dijo a través del serpiente: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Cuando le pregunta así, ellos se confusieron. En esa parte el diablo tienta. Capítulo 4, versículo 4 de San Mateo dice: Él respondió y dijo: escrita está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrita. Este dicho se repite 3 veces. Jesús citó la palabra de Dios y venció la tentación. Asimismo, lo que necesitamos en la tentación mundial es la palabra escrita. Para vencerla hay que habituarse a la palabra. Cuando uno me diga diga que en la Biblia, ¿qué versículo dice que no beba? Puedo responder: no sé, vamos a beber. Hay que contestar. Un versículo dice que no mires al vino. También otro dice que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Beber alcohol es para la gloria de Dios? ¿Para qué brindan al beberlo? Si es para sí mismo, ¿no? Así tenemos que chequear la situación con conocimiento y sentido bíblico. Entonces podemos saber que beber alcohol no es correcto. Pero sin saber la Biblia, se mete con otros, bebe alcohol, no hagan así. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ganar el pan es importante en la vida, pero no es el más importante. Advierte a los que quieren enriquecerse, a los que ponen la esperanza en las riquezas inciertas. Obedecer a toda palabra de Dios es lo más importante. Tenemos que ser a los que se esfuerzan en conocer en Dios, crecer la fe y enriquecer de la palabra. Esforzarse en enriquecer de la palabra es más apto que esforzarse en enriquecer de la riqueza incierta, poniendo la esperanza allí. No digo que vivan al acaso, hay que vivir sinceramente en el mundo también, pero digo que el orden de prioridad es importante. Aunque alguien no cuida a los miembros de su familia, pero viene a la iglesia, lee la Biblia y asiste a las comuniones, esto no le aprovecha. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicando a otros que trabajen sinceramente, que vivan con cristianos salvos, no tengo que vivir anormalmente. Aunque los trabajos no sean de primera clase, tenemos que trabajar con fidelidad. Aunque su trabajo sea pequeño o trivial, aunque otros no lo reconocen, aunque el sueldo es poco, tengo que trabajar bien. Y Dios le dará más oportunidad para ampliar en su camino y le bendecirá más. Pero sin pensar en estas cosas y trabajar solo para Dios es hipocresía. Trabajar en el mundo también es voluntad de Dios, pero prioridad es importante. Y número 3 dice: vivirá de toda palabra. No dice que de palabra parcial, sino de toda palabra. Hay que estudiar bien toda la Biblia sin añadir ni disminuir. Vivirá de toda palabra. San Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Cito Salmos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí el diablo también cita parcialmente la palabra de Dios. Él también sabe la palabra de Dios, pero no la obedece. Sino usa la palabra para tentar y caer el otro. El diablo no entiende toda la palabra, pero porque no sabe la providencia de Dios. Por eso crucificó a Jesús en la cruz. Pero como Jesús sabía toda la palabra, podía vencer la tentación del diablo, citando otro versículo. El diablo no puede crear. La creación es de Dios. Por eso él usa lo existe hasta los versículos, los Satanás. Para discernirlo tenemos que vencer con la palabra. Apolos era un judío elocuente, poderoso en las escrituras. Si Priscila y Aquila no hubieran conocido bien la palabra, no habría podido predicar a Apolos. El dicho de testigo cierto tiene fuerza. Como Priscila y Aquila sabía el Evangelio ciertamente, más que Apolos, que era elocuente y poderoso en las Escrituras, podían sujetar a la palabra de Dios. No debemos saber por encima. Es importante saber aún una cosa ciertamente para nuestro dicho tenga la fuerza. El soldado tiene que manejar su arma con la habilidad y tiene que ser familiarizado con su papel. En una comedia he visto un soldado que recibió un disparo porque no sabía disparar. ¿Qué hará con fusil sin saber disparar? Cuando uno va al servicio militar no puede manejar fusil. Le va a enseñar la manera de disparar bien. Si aprende y sigue las indicaciones, ya se va a habituar. Luego, como un tirador puede disparar tiros bien, tiene que entrenarse y hará bien su papel. En mi caso no he disparado, no sé muy bien, o sea, los soldados no se tienen que habituar a su propia arma, ¿Quién viene a la cabeza al escuchar la persona que se habitúa a su arma? Sí, David, con honda y piedra, venció a Goliat. Con honda y piedra fue una arma trivial, ni siquiera fue una espada. Quizás los otros haya hecho burla. Goliat también dijo que soy yo perro, para que vengas con palos. Pero a David la honda y piedra son habituadas y pudo vencer a Goliat, un gigante con el poder de Dios. Así, aun pocos versículos saber exactamente es importante y cuando los aplican a la vida bien puede vencerlo. Vamos a recordar que hay que acostumbrarse a la Biblia y a su propio papel también. Disparar bien no es todo. Tiene que estar en un lugar donde el dirigente quiere. Cada tirador tiene su lugar. Si un tirador apunta al blanco de otro tirador, ¿no le reprenderá el dirigente? Si está en otro lugar, es una gran equivocación. Tiene razón, es en su lugar fijo, tiene que hacer blanco bien. En el pasado Olímpico hubo un tirador ridículo quien perdió la medalla de oro. Él apuntó al blanco de otro tirador. Él esperó un momento, pero no sale la nota. Todos pensaban que es raro. Él estaba en el primer puesto, pero no salió su nombre en el marcador eléctrico. De hecho, él tiró al otro blanco. Su marca fue 0.
Hay que acostumbrarse a su arma, hay que tirar bien y hay que estar en su lugar haciendo su papel con fidelidad. No necesita esforzarse para ejecutar lo maravilloso. Es importante hacer lo que puedo hacer sinceramente. Esdras era escriba diligente en la ley. Él ha hecho gran cosa, avivó a los israelitas, despertando a sus almas. Daniel era de buen enseñados y sabios en ciencia. Apolos era elocuente, poderoso en las escrituras, pero solo le faltó evangelio. Después de aprender el evangelio, se usó por Dios en gran manera. Spurgeon no entró en la universidad. Moody no cumplió escuela primaria. Ironside tampoco cumplió escuela secundaria. Carey tampoco estudió bien. Estos días estoy leyendo la biografía de Carey. Él solo estudiaba en una pequeña escuela de su barrio, solo aprendió hasta leer y escribir. Juan Bunyan también aprendió solo leer y escribir. La profesión de Juan Bunyan era soldador. Por eso pensé que él era una persona ignorante, pero él es autor de Viaje de Peregrino. Él escribió alrededor de 60 libros de su vida. Escribir 60 libros no es fácil. Él llevaba mucho tiempo en la cárcel. ¿Cómo podía escribir tantos libros? Pensemos en caso de Pedro. Pedro era pescador. Había muchos pescadores entre apóstoles. Como pueden ver muchos ejemplos, creo que no es correcto menospreciar a sí mismo porque no podía estudiar mucho. Como una persona que no estudió mucho, teniendo complejo de inferioridad, si no quiere animarse a sí mismo, esa persona sería insensata. Las personas que he dicho se han esforzado mucho por sí mismo. Dicen que D.L. Moody es ignorante, pero leyendo su libro podemos saber que no es ignorante. Leyendo los libros de Corintios parece que son libros de un pescador. No, tenemos que estudiar mucho personalmente. Hay que estudiar en el Señor. Jesús podía ganar la gloria sin padecimiento. Jesús podía omitir la cruz y obtener el trono, pero estas cosas no eran la voluntad de Dios. Los israelitas que buscaban señales, si ellos hubieran sabido que los ángeles le protegían a Jesús, le habría dado la bienaventurado como Mesías. Cuando Jesús hizo un milagro con 5 panes y 2 peces, los que comieron fueron como 5,000 hombres. Si cuenta hasta las mujeres y los niños, ¿cuántos serían? Entonces le seguía mucha gente. O cuando Jesús calmó la tempestad, él podía juntar mucha gente y mostrar truenos y relámpagos más miedoso. Si hubiera mostrado el milagro más dramáticamente, la gente habría seguido fervorosamente, llamándolo Mesías. Pero Jesús no usó su poder para mostrarse. Juan ha dicho que eso es la vanagloria de la vida, como árbol que estaba en el huerto del Edén, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Era la medida para cumplir la vanagloria personal, ignorando la voluntad de Dios. Esta tentación viene a través del deseo de querer fama personal. Al ignorar la voluntad de Dios y al alzarnos, nos podemos tropezar. A Juan el Bautista le seguía mucha gente también. Cuando la gente le preguntó que si tú eres el Cristo, si hubiera respondido que sí, le habría alzado mucho porque todos
pensaban que él era profeta, pero Juan respondió que no, no soy digno de desatar la correa de calzado. Si uno trabaja para enaltecerse, si usa su fuerza para mostrarse, es una persona insensata, verdaderamente insensata. Apóstol Pablo, él tampoco usaba su ciencia para mostrar por sí mismo. Por eso, cuando Pablo predicaba, Festo dijo que estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Los que estudiaban quizás se dieron cuenta del nivel alto de estudio de Pablo, escuchando su predicación. Si al escuchar uno, podemos saber si estudiaba mucho o no. Pero Pablo tenía mucho cuidado para no mostrarse por sí mismo a otros hermanos, porque no quería mostrarse, sino quería mostrar a Cristo. Nosotros también hay que tener cuidado en esa parte. Al hacer algún servicio tenemos que reflexionar que quién se muestra entre Cristo o yo. No digo que hagan nada. Hay que trabajar mirando al Señor. Capítulo 4, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Este versículo citó Deuteronomio capítulo 6. Dios prometió desde antes que le protegería, pero a condición de vivir según la voluntad de Dios. No es correcto reclamar cumplir la promesa viviendo como una persona incrédula. Al vivir sincero según la voluntad de Dios, lo ayudará Dios. Lo prueba, en realidad te ayudará. No viviendo según su voluntad, ¿cómo puedes decir que Dios me ayudará, me garantizará? No es correcto. Nadie puede sano pisando fuego del carbón. Algunos tal vez hayan visto una persona que murió cruzando el río creyéndose como Jesús. Primero hay que vivir y obedecer según la palabra de Dios. Y luego puede decir que me ayudará, me protegerá. No tenemos que decir así, no viviendo ni obedeciendo a la voluntad de Dios. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado, no será engañado. Y segarán como sembraron. Dios no será engañado. Aunque podemos engañar a otros con nuestro parecer que se ve, Señor, no. Luego la obra de cada uno se hará manifiesta puramente. Pero digo que no tienen que dejar servicio, aunque su corazón no es perfecto. Señor, trabaja a través del hombre, de mí. Las cosas que hacemos hoy también, todos se hacen por los hombres. Todos están trabajando, hacen servicio con voluntad. Unos entre nosotros tendrían problemas personales en su corazón. Juan Bunyan ha escrito así: cuando él trabajaba para Dios, otras personas y el diablo le criticaban. Aunque tú no puedes vivir bien, tú no eres santo, pero predica que sean santos. Tú tienes que muchos pecados, pero enseña de pecados. Por eso él pensaba mucho. Sí, es verdad, tengo pecados también. Tengo muchos pecados, pero él decidió cambiar el corazón y predicar más agudamente. Y yo también aplicarlo en mi vida. No me acuerdo exactamente, pero ha escrito en este tenor. Por eso osadamente venció el dicho del diablo. Tal vez
aunque mi vida no sea recto, no hago varias cosas bien, tenemos que intentar vivir con pasión ante Dios. Dios me juzgará, no me juzgo por mí mismo. No soy un juez, no es bueno juzgar a otra persona, también no es bueno juzgarme y reprochar a mí mismo. Sí, pero es muy común. Aunque tratamos de no juzgar a otra persona porque es soberbia. Pero juzgamos a nosotros mismos. Vamos a ver Romanos 14. Romanos capítulo 14. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El Señor quiere hacerle estar firme con su poder. Para su propio Señor está en pie o cae. No es mi trabajo. ¿Quién me hace estar firme? Mi Señor. Yo mismo no puedo estar en pie. No soy tan poderoso. Por eso no es apto reprocharme tanto. Verdaderamente no puedo. ¿Qué haré? Me falta mucho. Pero como Dios dice que me ayuda, si damos pasos atrás, rechazando la obra de Dios, puede ser soberbia disfrazado de humillación. Cuando Dios nos manda, solo lo hago. No digamos que no puedo. Si me manda, lo hago. Y si quiero seguir la voluntad del Señor, me ayudará. En todas obras me ayudará. Cuando hagamos en su voluntad. San Mateo 4, versículo 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Si uno cae en esa tentación, primero vende la vida para la gloria vana del mundo, y segundo, postrar y adorar a criatura más que al Creador. Recién he dicho que postrar y adorar más, o sea, postramos y adoramos al Creador en un momento, pero más a la criatura. Se invirtió el orden de prioridad y adora más a los que se ve bien en los ojos. ¡Qué absurdo! Si día y día vivo asiduamente, nosotros brillaremos como estrellas en el mundo eterno. Pero si gasto el día de hoy para el deseo de los ojos o para la seguridad carnal, si cambio lo eterno en lo temporal, ¿no será gran pérdida? Es insensato como Esaú, que venció su primogenitura para ganar un guisado. Los deseos que los ojos los apliquemos a muchas cosas. Podemos gastar una parte de la vida eterna, tiempo relacionado para obtener las cosas vanas visibles. Y versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tentación es parecida con la de israelitas en el desierto. La vida de los israelitas del desierto era un sufrimiento. La vida de nosotros es igual. Ellos cayó, pero Jesús venció. Pensemos que si cayemos o vencemos en esa tentación, ¿cómo tratamos de los deseos carnales, los ojos, la vanagloria de la vida?
El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Después de pasar la tentación viene la gloria. Cuando Jesús venció perfectamente la tentación, el diablo dejó. Esta tentación puede venirnos unas veces silenciosamente y otras veces como una tempestad. Cuando el enemigo nos viene como diluvio, Jehová alzará pendón hacia enemigo. Dios da gran consolación a los quienes están en la tentación. Aunque vienen como diluvio, Dios nos guarda. Por eso, aunque los profetas de Baal intentaban matar a Elías, aunque los enemigos del idolatrán intentaban matar a Eliseos, el ejercicio de Dios los protegió. Sabiendo esto, podemos tener confianza y gran coraje cuando estemos en la tentación. Ya podemos saber que el diablo puede atacar hasta los que están bajo el Espíritu Santo. Atacaba hasta Jesús, entonces por supuesto ataca a nosotros, pero el diablo no puede hacer nada ante los que peleen con la palabra de Dios. Hay que vencer la tentación con la palabra. Por eso tenemos que llenarnos con la palabra y necesitamos la de ciencia y sabiduría. Si no podemos vencerla, ¿cómo podemos ayudar a otro? Tenemos que vencerla. Vamos a ver rápido. Toda la gente recibe la tentación, desde Adán hasta Jesús. Todos fueron tentados. David hasta nosotros. Para saber si estamos venciendo o perdiendo, la fe verdadera se revela en la tentación con la solidez. Se revela en la tempestad. Después de la tentación, como Jesús se reveló como Mesías adecuada, nuestra fe verdadera también se revelará en la tentación. Número 3 dice Adán, el primer hombre falló, pero Jesús, el segundo Adán venció, ya recupera lo que Adán falló, por la misma tentación. Adán falló, pero Jesús tuvo éxito. La tentación era sobre los deseos carnales de los ojos y la vanagloria de la vida. Jesús pasó 3 cosas con los 3 versículos del Deuteronomio, pero Jesús no dijo que espera un momento, ¿dónde está ese versículo? No buscaba la Biblia entonces. Jesús los memorizó y recitó inmediatamente. Por eso tenemos que estudiar los versículos, que memoricen muchos versículos. Hasta hoy en día, el diablo está tentando a los hombres del mundo y a los cristianos con estas 3 cosas: los deseos carnales de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos que pelear para no ser quitado el corazón a lo carnal, para no seguir las cosas visibles. Vamos a tratar. Y no es correcto enaltecerse a sí mismo. Hay mucha gente que tira la fe por los deseos carnales. Lo lamento mucho. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué triste. Demas trabajaba en otros tiempos fielmente, pero se fue. Así el mundo es muy fuerte. Número 5. San Lucas capítulo 4 versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo viene cuando tenga algo de tentar y no está deprisa. Con tiempo quiere tropezar. Dejó a Jesús un rato y luego venía continuamente y tentaba. En el invierno, aunque calefacciona mucho, si una ventana está abierta, el aire está frío. Así no hay que dejar una ocasión, no tenemos que aflojar la vigilancia.
Algunas tentaciones son continuas. Aunque he vencido la tentación del deseo de los ojos, la misma tentación puede venir repetidamente. Como viene continuamente las tentaciones parecidas, si uno vence una tentación y piensa que ya estoy vencido, ya estoy bien, él va a caer dentro de poco otra vez. Hay que cuidarnos, hay que tomar la armadura de Dios siempre, hay que ser fuerte. Para ganar las tentaciones del diablo hay que ser fiel a la palabra escrita. Dios primero, el alma primero, ante todo mi Señor que yo amo primero. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Comiendo o bebiendo, si hacemos todo para la gloria de Dios, podemos vencer. Así que, Señor, ¿cómo haría pensado? Cuando no sé a dónde tengo que ir, vamos a pedir ayuda a los santos más antiguos que yo, quien tienen más experiencia de la fe. Es algo sabio, no es dilacerar el orgullo, pero creo que no preguntamos bien. Preguntar primero es bueno, pero alguien no pregunta y se equivoca y se queja. La insensatez del hombre turece su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Si trabajamos después de conversar y consultar, nuestro camino será seguro. Dios me dio buenos hermanos, ¿no? Y vencer por la palabra. Tengo que vencer con la palabra en mi vida y lo tengo que enseñar a otros. Puedo compartir mi testimonio. He tenido tal sufrimiento y esta palabra me dio la fuerza. ¡Qué bueno! O por ejemplo, cuando tengo duda de mi salvación y esta palabra me resolvió. Así vamos a hablar sobre mi experiencia. Hablar algo con mi entendimiento es mejor que 10,000 palabras que lengua desconocida. Es necesario para nosotros. Hoy hemos aprendido sobre 3 tentaciones del diablo. Como Jesús las venció con la palabra, tenemos que acostumbrarnos a la palabra también. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos das este tiempo precioso para aprender la palabra. Queremos estar en tu poder más, Señor. Ayúdanos para que nos acerquemos a la palabra, para que crezcamos la fe meditando la palabra y para que terminemos nuestro trabajo con fidelidad. Ayúdanos para que no tapemos tu gloria por nuestra pereza o ignorancia. Que nos derrama tu gracia para recordar tu obra y estar juntos con nuestra vida, con cada uno de nosotros que trabajamos juntos como profesores. Permite tu coraje para tratar de tu trabajo. Ayúdanos para acostumbrarnos a la palabra de Dios y para enriquecerse en la palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo que nos ama siempre. Amén.